primera hora. Estuvo el señor Férez Cordero, editorialista del Expreso, en fin, algunos con Alberto y Verónica. Pero Mario Pazmiño estuvo ya a las 8 de la mañana contigo. Sí. Luego estuvimos a José Pelleggi. Jaime Velázquez, ¿quiere arrancar usted la entrevista con el dele la posibilidad de que él encanté. Por favor, siga usted, don Jaime, que está en Napoleón Santamaría, y vamos a hablar con él sobre este tema que tú mismo estás conversando, sobre el IVA y sus incidencias. Luego viene Luisa, Javier, Daniel y yo cierro. Ok, listo. Gracias, Eduardo. Bienvenido. Napoleón, creo que tiene muteado su micrófono, así que sí es tan amable poder ponerlo exactamente, activarlo para poderlo escuchar. Y la verdad es que vamos a entrar con el tema o expectativas del IVA, que no es otra cosa que un aumento en el precio de las cosas, en los que realmente eran el 12 horas del 15, un 3% adicional. Esto va a afectar en la economía de la población ecuatoriana. ¿Qué tanto va a afectar? Esa es la pregunta del millón. ¿Y qué tanto nos va a repercutir en el tema de los salarios y pues, obviamente que nos alcance lo que cobramos mensualmente para poder vivir? Adelante, lo escuchamos, Napoleón. Buenos días. Buen día, mi querido Jaime. Saludos a ti y a todos los amigos que nos dispensan con su atención. A ver, hoy tenemos un cambio sustancial. O sea, a veces digo, los ecuatorianos no estamos muy enfocados en los temas esenciales. Hoy día es un día esencial para el país. No solo que el régimen tributario se mueve, sino que lo que tú dices es correcto. Va a haber un efecto, y esperamos que sea un efecto coordinado, coherente, responsable en fijación de precios. ¿Por qué? Hoy, ¿qué tenemos, mi querido Jaime? Hoy día tenemos un IVA al 15%. Todo lo que es bienes y servicios que estaban al 12% antes, hoy día amanecen con el 15%. 3 puntos. Pero también tenemos un ISD, un impuesto a la salida de divisas del 5% nuevamente. Nuevamente porque recuerda tú que ya había estado en el 5%, luego bajó al 4, al 3,50 y hoy día vuelve a subir al 5%. Pero hoy día también las compañías, Jaime, que tuvieron más de 1 millón de ventas, repito, porque a veces se quedan las compañías asustadas, solo compañías, no personas naturales, que tenían más de 1 millón de ventas en el año 2022, van a tener que pagar hoy día, porque hoy es el último día, una contribución de 3,25% sobre la utilidad gravable del 2022. Ejemplo, una empresa vendió 900,000 en el 2022. ¿Tiene que pagar? No, Jaime, no tiene que pagar. Pero si otra empresa vendió 1,000,000, $1, ¿esa tiene que pagar? Sí, tiene que pagar. ¿Cuánto? El 3,25 de la utilidad del 2022. Vamos a poner que era $100,000 la utilidad con la fiscal del 2022, va a tener que pagar 3,250. Eso también vence el último día, es hoy. Miren que los plazos se nos vienen, por eso te decía al inicio, no sé si los ecuatorianos están claros de todo lo que va a pasar. Y a mayo viene una contribución de bancos y cooperativas que todos lo sabemos. Ahora, esto lo que nos va a llevar, Jaime, es lo que tú decías, fijación de precios. Tú ponías un ejemplo de lo que he visto hoy día por un tema de facturación, pero aparte de eso, es de fijación de precios. ¿Por qué? Déjame explicar algo importantísimo. Los bienes y servicios que estaban sujetos a tarifa cero siguen a tarifa cero. La carne, la leche, los arroz, los huevos, la educación, la salud, la vivienda, el transporte, siguen a tarifa cero. ¿Pero van a sufrir un incremento de precios? Sí, van a sufrir un incremento de precios. ¿De cuánto? Del 1%. Ya hemos visto en todos los cálculos que esos bienes que estaban a tarifa cero suben el 1%. Ejemplo. Si usted, señora ama de casa, me está escuchando y usted iba con $10 a comprar carne, huevos, leche, etcétera, frutas y verduras, hoy tiene que llevar $10, 10 centavos. El ajuste es 1% en esos bienes. Y luego, en los bienes tarifa 12%, que se elimina y hoy día es 15%, ahí el ajuste va a ser exactamente del 2,80. Al menos el gobierno así ya ajustó en 2,80 lo que es diésel y gasolina, la extra, la eco y la super en todos los dispensarios o comercializadores de combustibles del país. Y el último ajuste, Jaime, es de los importados. Los importados van a tener, aparte de los 3 puntos del IVA, el 1,50 puntos del ISD. Ahí todo el ajuste de lo que va a sentir y va a sufrir la economía ecuatoriana desde el día de hoy. Clarísimo, Napoleón. Y la otra cosa que le iba a preguntar, pero entonces, ¿qué hacía el gobierno si no hacía esto? Porque la verdad es que uno critica desde el punto de vista económico que nos quitan del bolsillo los ecuatorianos plata y nos dejan con menos poder adquisitivo, pero también es cierto que la caja fiscal estaba por
no voy a dar un nombre, quebrada, ¿no? Porque no tenía el flujo suficiente para pagar todos los gastos. La pregunta mía es, ¿qué le quedaba? ¿Cuál era la salida para el gobierno? No, en contexto, lo que tú dices es correctísimo. Es decir, esto necesitamos hacerlo como país, necesitamos hacerlo. No solo porque la caja fiscal estaba absolutamente escuálida y no se podían pagar los compromisos, ni siquiera los salarios del sector público. Tuviste en diciembre lo que pasó en enero, ahora mismo se pasó lo que es marzo hasta la primera, segunda semana de abril. Sí, la situación del país es bastante complicada y todos lo sabemos eso. Pero a eso se ha sumado un conjunto de decisiones bastante inconsultas, en la que los ecuatorianos, al menos la gran mayoría, somos o son corresponsables de las mismas, entre otras. Vamos a cerrar el ITT, el campo ITT, que es más o menos el 13% de la producción petrolera del país. Azuay le ha dicho no a la minería en una consulta popular. Pichincha también le dijo una no a la minería en el Chocó Andino. Entonces, parece que los ecuatorianos no hemos entendido que este país o vive de tributos, y si no queremos que nos suban los tributos, tenemos que apostar y apuntar a un mayor desarrollo petrolero y minero. Esas son las boyas de salvación. Si es que no apostamos a eso y los ecuatorianos nos cerramos a esos caminos, entonces tenemos que entender que no hay otra fórmula, no hay otra, y si no, sentémonos y debatamos cuál es la otra fórmula, pero no hay otra fórmula que el ajuste en la recaudación tributaria. Desde luego, como otro conjunto de medidas complementarias, reducción de gasto, calidad de gasto, enfoque del gasto, redimensión del aparato estatal. Sí, de acuerdo, pero ninguno de esos es tan potente como 1.400 millones de dólares que el país va a tener desde hoy día por el incremento del IVA, más 300 millones del punto y medio del ISD, una reforma de 1.700, 1.800 millones. Recuérdate tú que los impuestos son 15.400 millones al año. Si estamos en una reforma por 1.800 millones, estamos hablando más o menos de un incremento de recaudación del 13%, que por cierto, Jarvi, nos ayuda, es bueno, etcétera, pero no es finalmente completo. Es decir, no con esta recaudación ya el país está perfecto, ya no hay déficit fiscal, eso también. No, todavía tenemos un serio problema de seguir trabajando para sostenibilidad de finanzas públicas. Lo que a mí me alegra, Jaime, es que creo que los ciudadanos ya han entendido un tema, que el peor enemigo se llama déficit fiscal, y peor si es reiterado por 18 años como tenemos en el país. Creo que hemos entendido eso y ahora le damos un plus valor a este análisis de no tener déficit fiscal en las finanzas públicas del país. Clarísimo. Bueno, primero dar paso a Luisa de Gallego, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Luisa. Luisa. Le comento, yo quería escuchar su lectura en torno a una parte del análisis semanal que hace el grupo Spurrier, y concretamente me fue remitido por el economista Alberto Acosta, a propósito de la reducción del IVA en un 5% exclusivamente para lo que tiene que ver con materiales de construcción, y de esta manera no afectar al sector de la producción en el país. Él advierte que esta reducción exclusiva al tema de los materiales de construcción debe ser manejada cuidadosamente, en virtud de que si las empresas no pueden compensar el IVA en sus compras al 15%, con el de sus ventas reduciéndolo al 5%, esto automáticamente podría conllevar a una elevación de sus productos, de los costos de sus productos. ¿Cuál es su lectura al respecto y qué cree que pudiera hacerse? Esa es mi primera pregunta. Luisa, buen día, saludos a usted. Sí, efectivamente, mira, ¿qué nos pasó? Y le doy el origen. El origen de este problema, esa atropellada forma de legislar de nuestra Asamblea, de que creen que se pueden reunir en la última noche y poner cualquier cosa. Y miren lo que pasa, este es un gran problema de mala técnica legislativa al momento de escribir la norma. ¿Por qué? Cuando se baja la tarifa del IVA al 5% más de construcción, ¿qué dice respecto del sustantivo? Dice, las ventas locales, es decir, las ventas del Ecuador, las que están aquí adentro. Pero el derecho tributario siempre ha tenido dos tipos de ventas, que son las del mercado internacional, importación y exportación, y las ventas locales. Cuando redactaron así, se olvidaron de la importación. Entonces, mire, ¿qué va a pasar?
y comparto con Alberto lo que dice en el tema, que hay un problema, sí, hay un problema serio, que se complica aún más con algo que lo va a hacer. Alguien trae hierro o acero, que es el Ecuador importa acero que no es para la construcción. ¿Cuánto tiene que pagar en aduanas? 12%, porque el acero sigue grabado con tarifa, perdón, 15% desde el día de hoy, ¿sí? Pero cuando comienza a vender localmente, ¿sí? Tiene que vender al 5%. Claro, entonces, obviamente no va a haber un match entre el IVA vendido y el IVA en compras, en este caso de importación, y por lo tanto el importador va a decir, bueno, ¿y qué hago con este exceso de IVA? Sale una resolución del presidente de la República mediante un decreto y dice, ese IVA, cualquier diferencia de IVA, mándelo al gasto. Y creo que ahí complicaron la situación, porque entonces, ¿qué queda? Que si usted no puede complicar, mándelo al gasto. Pero como mandó al gasto, busque de cualquier manera un mayor incremento en el ingreso. ¿Y qué significa eso? Suba el precio, y el precio sí efectivamente puede ser detonante en el ajuste finalmente desde el día de hoy. ¿Y qué va a pasar en eso, Luisa? Que vamos a tener todo lo contrario. Queríamos fomentar materiales baratos para la construcción y con esto se puede desfomentar el sector. ¿Qué debió haberse sido? ¿Cuál es la solución? Inmediatamente una reforma para que diga ventas locales e importaciones estarán sujetos a tarifa 5%. Esto, entre otras razones, Luisa, de que lo que como hacemos en el país las cosas, ¿no? Nunca es un trabajo elaborado, un trabajo serio, profesional. Este sistema atropellado de legislar, que por cierto, Luisa, déjame decir algo, ya tenemos hasta el día viernes de la semana anterior 9 demandas de inconstitucionalidad a esta ley, ¿no? Son 9 demandas. Nunca una ley tributaria ha tenido tantas demandas, ¿sí? Y ahí están demandando bancos, cooperativas, compañías, la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Cámara de Industriales de Guayaquil, bueno, muchas entidades que dicen no estar de acuerdo con la... Solo porque le pongo esto en tapete, porque imagine usted, tratemos de imaginar la película de terror que sería si la Corte en justo derecho declara inconstitucional, porque a mí me parece que tiene unos vicios de inconstitucional ahí terribles, y lo que le pasaría al país, mire usted afuera cómo nos verían, seríamos casi como un país que no quiere salir adelante, o sea, tiene las herramientas, pero lo hacen tan mal estos ecuatorianos, que parece que hay un sistema, un harakiri, o sea, una intención de infligirnos nosotros mismos daño. Y sería terrible, ¿no? Sería terrible por el mensaje y la mala imagen que dejaríamos a nivel internacional. Napoleón, si no era el IVA al 15% que finalmente ha entrado de forma oficial a regir a partir de hoy en el país, con esta salvedad a la que hemos hecho alusión en el tema de los materiales de construcción, que podría traer consecuencias por haber sido legislada a última hora, ¿qué otras opciones podía haber manejado el gobierno nacional? Y me refiero en materia de reducir el gasto público o el gasto corriente para poder acceder a más recursos que permitan atender los problemas que hoy enfrentamos, como el tema de la falta de energía, la falta de inversión en obra pública. Leía un editorial el fin de semana que daba cuenta del pésimo estado de muchas de las carreteras del país, donde pues como no hay recursos simplemente tienen cráteres, y así un sinnúmero de problemas que enfrentamos y que no encontramos aún una salida. Y que hay temas, Luisa, entonces, de esta coyuntura, temas importantísimos que el país tiene seriamente que sentarse a debatir. Los hay, entre otros los que usted ha mencionado, pero déjeme poner uno por sobre todas las cosas, es el tema de subsidios a los combustibles. Es un tema que tenemos que sentar a debatir, porque todos los países del mundo, todos, Luisa, han visto que es inconveniente subsidiar combustible. Por ejemplo, el señor Petro, presidente Petro, que es de una ideología de bastante izquierda, presidente de Colombia, él mismo desmontó los subsidios a los combustibles porque decía que era una medida perniciosa, ineficaz, inútil. Y lo mismo gobiernos con una visión más bien de derecha, bastante derecha en el fondo, como el señor Milei en Argentina, que lo mismo, desmonta los subsidios a los combustibles. El Ecuador no puede seguir manteniendo subsidios a los combustibles, Luisa. En una investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad de Indoamérica, mire, nosotros vimos que es más potente, mucho más potente, devolverle el IVA a las personas de la tercera edad
y a las personas con capacidades especiales, porque llegamos a ellos directamente, que son las personas que tienen o no tienen jubilación o tienen una jubilación muy pequeñita, y con estos valores ajustamos en algo su canasta de alimentos, o sea, directamente a ellos beneficiarios y en política social. Y no en combustibles que ya sabemos a dónde se va, entre otros, a personas que no los merecemos, me incluyo, porque el Estado no tiene por qué a mí subsidiarme combustibles, pero tampoco para financiar actos delictivos, contrabandos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un tema pendiente, importante que solucionar. Y dos, esta nueva visión de un país. Seguimos pensando que el Estado tiene que intervenir, y claro que tiene que intervenir en lo estratégico. Salud, educación, vivienda. En eso sí, claro que es justicia, seguridad. Esos son tareas estatales. Pero usted planteaba el tema de vialidad. Cuando yo voy por la provincia de Manabí, la verdad me apena por mi pobre vehículo y por los costos que puedo incurrir, porque ninguna carretera está consignada y todas son malas. Por otro lado, provincias como el Guayas o Pichincha, casi todas están consignadas y las cosas funcionan bastante mejor. Claro que hay un costo, pero que sepamos los ciudadanos que hay que pagar ese costo, porque si no, el Estado no puede asumir todas esas competencias. Pero es que esto no es popular, y por lo tanto a los prefectos, a los alcaldes no les gusta hablar de esto, que es estructural, que le ayuda al país. Y luego, calidad de gas. Yo sigo sosteniendo, mi querida Luisa, que hay 6.700 millones de dólares que manejan nuestros municipios, tanto por lo que les entregamos del gobierno central, cuanto lo que ellos generan por el COTAD, que son impuestos seccionales, ¿no? Patente municipal, 1.5, plusvalía, etcétera, etcétera. Y estos fondos todavía no le vemos, en el concierto nacional no se logra divisar que estos fondos ayuden a desarrollar los cantones de nuestro país. Oiga, Napoleón. Nos parece que entonces ahí tenemos un problema, me queda Luis. Napoleón, ¿cuánto estamos gastando en pago a la burocracia? ¿Cuántos son de quienes trabajan en el Estado aquellos que sí justifican la necesidad de que se mantengan en cada una de las entidades públicas? ¿Y cuántos están de más? No existe en el país tal vez un estudio serio que permita determinar cuánto estamos votando por el gasto excesivo en burocracia o piponazgo. Mire, mi querida Luisa, el del mes de marzo, 786 millones de dólares, ese es la nómina del mes de marzo, punto y coma, sin considerar los contratos eventuales, que esos no están dentro de la formulación de la nómina del Estado. Así que, claro, que sube un poquillo más, sí, hay entre 30 a 40 millones de lo que es ocasionales. Y yo le diría a mi querida Luisa, en nuestra visión de un país que va creciendo no nos debe importar, o mejor dicho, la medición no está en el cuánto le pagamos al funcionario público, sino, como usted bien lo resalta, en qué le aporta a la nación. Y creo que ahí es la visión y la misión de nuestras entidades públicas las que han fallado. Mire, yo tuve la experiencia de conocer cómo funciona el Ministerio de lo Laboral de Chile, de aquí abajo nada más, no Europa, etc., no, de aquí, frente a cómo funciona el nuestro actualmente. Nuestro Ministerio de Trabajo generalmente es un ministerio sancionador, que lo que busca es dónde están los errores, dónde están las infracciones, y multar, sancionar, etc. Cuando, por ejemplo, en el chileno, esa entidad funciona como apoyo al emprendedor. O sea, usted es emprendedor, no contrate de esta manera, contrate eventuales, es el asesor del emprendedor, le apoya, le aporta para que nuevos emprendedores no pase lo que le pasa en el Ecuador, que es casi el 87% de las nuevas ideas que se llaman emprendimientos son finalmente fracasos. Y lo mismo, Luisa, con la super de compañías. ¿Cuánto le aporta el super de compañías al país? Muy poco, casi nada. Más bien cambiemos los roles y que no sean controladoras, sancionadoras, no. Que le apoyen al joven y le digan, mira, no hagas una limitada, haz más bien una SAS, o haz solo un joint venture, porque así te puedes apoyar, aportar, etcétera. Sí, me parece que la visión y la misión de los entidades del sector público es trasnochada en el Ecuador. Seguimos siendo ese Estado policial, sancionador, castigador, y esto creo que se acabó, Luisa. Hay que avanzar en ese Estado que apoye, aporte, asesore, sobre todo a los jóvenes. Usted decía algo importantísimo, no hay empleo.
Cuando no hay empleo, lo que tiene que dinamizarse es el emprendimiento, pero el emprendimiento no funciona, no sirve si no hay asesoría técnica. La virtud que tienen los japoneses, ya bien, hablando del primer mundo, es que sus emprendimientos tienen asistencia, apoyo, asesoría, financiamiento, etcétera, del sector público, del Estado, todo el Estado trabajando para que los jóvenes salgan adelante. Otra visión, otro chip, mi querida Luis. Sobre todo cuando hay emprendimientos, Eduardo, y conozco muchos jóvenes profesionales que comienzan con sus emprendimientos, pero tienen que pagar unos impuestos cual si fueran potentados o fueran los mega empresarios con monopolios de empresas. Es una cosa que no se compadece de la realidad de jóvenes emprendedores. Correcto, mi querido Napoleón, gusto de saludarlo. Es Eduardo Mendoza Paladines que le habla. ¿Cómo va? Oiga, ya como dice el refrán, ¿no? Ya no hay que saltar sobre leche derramada, ya lo he pasado pisado, ya lo he hecho pecho, he dado 3 de lo que nos enseñaban los padres y los abuelos. Estamos ante una realidad, que es lo del IVA. Todos sabemos que es una medida recesiva, pero porque el IVA es un impuesto realmente al consumo, pero ya es un hecho. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Y qué debemos pedirle? ¿Cómo debemos pedirle al gobierno? ¿Qué le debemos pedir al gobierno? Ok, porque la gente que en Guayaquil decía, prefiero pagar el 15 de IVA que me cobren vacuna. El problema es si te cobran los dos. Entonces, ¿qué le pedimos al gobierno para que nos entienda? Porque estoy completamente, y lo he hablado con usted varias veces, no puede el SRI en convertirse en un policía, sino en lo contrario. Ven acá, ¿cómo te ayudo? No, a ver, tienes un problema, a ver, te voy a dar 3 meses, arréglalo. Mira lo que está haciendo el mismo IES, está abriendo para la gente que no ha pagado, está abriéndole posibilidades para que hagan nuevamente convenios y no frieguen a la gente común, a los empleados, porque los tienen partidos muchas empresas. O sea, se trata de eso. Entonces, en esos dos contextos, ¿qué debe hacer el gobierno para apoyar a la gente? Y segundo, ¿cómo encaramos ya finalmente, en breves palabras, para que venga también Javier Segarra con sus preguntas finales, el tema? Eduardo, un fuerte abrazo a ti. Lo mismo, hermano. Mira, tú decías el IVA recesivo, sí. Déjenme ponerle un ejemplo para mandar un mensaje a quienes escuchan. Por favor. ¿Por qué es recesivo? Porque no mira la riqueza del consumidor. Pongamos un ejemplo. Todos queremos un celular. ¿Cuánto cuesta el celular? Por cualquier ejemplo, cuesta $500. Y el IVA de esos 500 es el 15%. Muy bien. Ese celular lo compra el hombre más rico del Ecuador, el señor XYZ. ¿Cuánto le cuesta? El 15% de 500. Eso es lo que tiene que pagar él. ¿Y cuánto me cuesta a mí? También el 15%. ¿Y cuánto le cuesta a una persona más pobre o más rica o el más pobre de todos? Muy bueno el ejemplo. Cuesta lo mismo. Por lo tanto, el IVA no diferencia la riqueza, la capacidad de pago de tributos del consumidor. Por eso es que es recesivo, porque no hace el impuesto a la renta. Por el contrario, mira, ¿qué pasa en el impuesto a la renta? Es, usted gana más, paga más. Usted gana menos, paga más. Usted no ganó, no paga nada. Vaya tranquilo, señor. Esto es como que más directo, diferenciado, específico. Por eso el IVA es recesivo y por eso el mensaje en el IVA, Eduardo, es en la economía ecuatoriana, la familiar, Eduardo. Y si la próxima me invitas, te doy todos los datos que estamos sacando en la universidad. Se está peligrosamente, nocivamente contaminando con eufemismos. ¿Por qué? Vemos cada vez más que los ecuatorianos gastan dinero en fiestas, conciertos, realmente en diversión. Antes se gastaba el 14%, hoy llega a ser eso casi el 24%. Y en educación, que antes destinábamos el 31%, hoy destinamos el 24%. Es decir, el consumo de la familia ecuatoriana también comienza a preocupar en una sociedad que está partida en conceptos. Y por eso el mensaje es recesivo? Sí. Y por lo tanto, el resumen, usted quiere ahorrar, no compre producto importado, compre producto nacional. Y si es de verdad, compre en estado natural. Le pongo un ejemplo así sencillísimo. Usted quiere comprarse una botella de vino, eso es importado, a menos que sean los buenos vinos ecuatorianos, pero si quiere el importado le va a costar más. ¿Prefiere el ecuatoriano? Mejor, consuma el ecuatoriano. Y si no, mejor no tome vino, vaya y compre uvas, y eso no tiene IVA. Mira, un ejemplo así sencillo de dónde se está yendo el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Qué le pedimos al gobierno, Eduardo, rápidamente? Responsabilidad. Es decir, van a llegar nuevos recursos. Desde el mes de mayo la caja fiscal comienza a llenarse un poco más.
¿Qué necesitamos? Mucha responsabilidad. Creo que nos estamos jugando la última reforma. Si es que esta no funciona, si el gobierno no le hace ver que gracias ciudadanos y yo manejo responsablemente estas cifras, las reparto, las controlo, las cuido, los ecuatorianos habremos perdido la fe en los aportes tributarios que tú mencionabas. Aporto porque prefiero a que la inseguridad me mate. Sí, pero estos aportes se han dilapidado permanentemente y entonces los gobiernos comenzamos a perder fe. Pero esta responsabilidad del gobierno tiene una responsabilidad ciudadana, Eduardo. Si les a los ciudadanos, cuiden su cosa, su ciudad, miren lo que está haciendo. Yo estoy absorto, si tú me sigues en redes sociales, a veces veo alcaldes, van a comprar, tienen presupuesto de 200,000 y van a comprar un carro para el alcalde con seguridad que cuesta $114,000. Digo, ¿y dónde estarán esos ciudadanos de ese cantón que se va a gastar el 70% en el carro del señor alcalde? Eso no tiene lógica, no tiene sentido, pero ahí hay unos responsables, que son los ciudadanos de esa localidad, que permiten que se cometan estas barbaridades. Solo una pregunta, Napoleón, ¿cómo le va? Buenos días, Javier Segarra le saluda. En un país dolarizado como el nuestro, ¿cabe o no un IVA del 15%? Es complicado siempre, ¿no es cierto? Pero muchos dicen, es que los colombianos pueden devaluarse, y con la devaluación, y es verdad, con la devaluación todo vuelve, digamos, a su causa normal, pero inmediatamente usted mire las cifras de inflación de esas economías. Entonces, es suma de ceros, baja o se desacelera por la devaluación, pero se vuelve a acelerar por la inflación. Entonces, los colombianos se complican con la inflación. Nosotros no tenemos devaluación, afortunadamente, porque manejamos otra moneda de otro país, y nuestra inflación, y tú lo sabes, Javier, es mínima. Realmente no la sentimos, y ese es mi mayor estrés como un ciudadano que quiera mi país, es que hoy día el abuso, la especulación, ese terrible enemigo que se llama especulación, hoy día entre en escena y sea un gran enemigo en la fijación de precios. Eso sí nos complicaría en lo que tú nos tratas de decir. Cuidado que en dólares el nivel de precios sea hiperacelerado, es verdad. Es muy peligroso que eso suceda y para eso necesitamos 17.8 millones de auditores, de controladores. Y por eso el mensaje que daba al inicio, Javier. Si es que a usted, querido amigo que me escucha, usted ve que el precio está subiendo en bienes con tarifa cero, más del 1%, no compre, ayúdenos y ayúdese. Y si es que el bien tiene tarifa 15%, lo que más debe subir es 3%. Le pongo un ejemplo, un almuerzo que antes costaba $3, ¿cuánto debe costar hoy día? $3.10. Eso es lo que van a vender en $4. Cuesta el ajuste. Pero Pero si es que me ponen 4 o 5, ayúdenos, ciudadano, y no consuma eso. Claro. Necesitamos muchas manos, mi querido Javier. Gracias, Napoleón, de mi parte. Creo que queda Saludos. todo claro, querido amigo. Mandarle un abrazo, desearle muchas gracias, desearle gracias y que sea un feliz inicio de la semana y del mes de abril, Napoleón. Seguiremos conversando. Vamos a ver cómo nos va, Luisa y Javier, a todos los ecuatorianos con este IVA, ¿no? Que claro, una vez más lo asume la gente por el tema de la guerra contra la delincuencia y tal, pero que lo queremos cristalizar todos en hechos, no en palabras ni en ofertas, porque si no sería solamente un tema fiscal y no es así. Y que el Estado haga su parte también, pues, ¿no? Claro. El tiempo nos dará las respuestas. Sí, es verdad. Bueno, gracias, Napoleón, ¿eh? Un abrazo. Cuídense. Saludos con todos, un buen día, excelente semana. Tenemos que pagar corte, Diego. ¿No? Ok. No. Entonces vamos a despedir solamente diciendo que Barcelona viajó hoy día, ¿a de dónde? mañana a Chile. Ay, cierto. Carlos Escobar se fue, quería hacer el programa desde allí. Le digo, no, pues no va a salir bien. Pues desde quería salir de allí. Se fueron a Chile. Les vaya bien al equipo de Barcelona. Juegan algunos de los Copa Libertadores esta semana. Equipos, ayer pues empató Emelec. Y bien dicho por Daniel Solórzano, la gente, con lo que dice usted, las dos últimas veces pienso que nos ganó aquí en el campo el Independiente. Como local no se pueden perder. No se pueden perder puntos. Ni tampoco debías haber perdido con el Orense faltando un minuto. O sea, tuvieras puntero. Vas regalando, ¿no? Y de ahí te cobras. Barcelona empató, los Lakers ganaron ayer. Buena semana para los Lakers. Tuvieron 4 partidos, 3 victorias, 1 derrota. Y bueno, el calor, ayer sentí un poquito, no sé si sintieron ustedes un poquito de frescor en la noche. Sí lo hubo. Frescor, ¿no? Sí. Por lo menos brisa, ¿no? Así es. Lloviznó en algunos sectores. Incluso también a media mañana, algo de fresco. Sí, algo de fresco. Así pero es. estamos a abril, lluvias mil, ¿no? Todavía
Algo chipió, hora de mañana también que venía, chipió. Y también en la tarde, Sí, ayer en la es tarde, verdad. a eso de las 6:30, 7 Se ocurrió pegó algo sus parecido. gotitas, más o menos. Bueno, vamos a ver si es Gabriel Lluvias Mil o si el cambio climático nos mata. Ojalá sí llueva para que no haya estiaje Sí, Dios y los te apagones Cierto no es. sean Y Y recurrentes. que se haga todo lo que hay que hacer. Yo sé que cuando la plata escasea, Mi uno hace querido amigo, economía. son 220 millones de dólares. No es nada. No es nada. No es No es nada. nada, no es nada, no es nada. Cuestión de decisión. Hay que decisión y el presidente tiene que sacarse la correa y a toditos eso darle Y fuerte y al gente con ministro. capacidad para hacer las cosas. Así es. Y esa es una prioridad, no es Prioridad. cualquier cosa. En 6 meses cubrimos el bache. Así es. Ya. Nos vemos al mediodía. Un